Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a CaixaForum y bienvenidos al inicio de la temporada de la Cátedra de la Caixa Economía y Sociedad. Como sabrán muchos de ustedes que ya han compartido con nosotros otras conferencias, otras lecciones magistrales, la Cátedra de la Caixa, dirigida por el profesor José Luis García Delgado, que profundizará ahora un poquito más en las líneas generales del programa y presentará la conferencia de hoy a Ignacio Torreblanca, que también no es la primera vez que está con nosotros. La Cátedra de la Caixa es un programa que, además de formar una parte importante de la programación de CaixaForum, es un programa que nació antes que CaixaForum. Antes se celebraba en la sede de la Caixa en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y desde el principio, desde los primeros momentos, desde el encargo que se le hizo al profesor García Delgado, ha tratado, y yo creo que ha conseguido, reunir a los mayores expertos, tanto provenientes del mundo profesional, del mundo más práctico, como del mundo académico, para abordar los problemas y las inquietudes de nuestra sociedad más acuciantes en cada momento. Yo creo que en los años, además, que lleva CaixaForum abierto e inaugurado desde 2008, ha sido así. La cátedra ha ido respondiendo a las cuestiones que han merecido ser debatidas y ser analizadas en profundidad desde entonces. Desde esta perspectiva, acogemos un año más en CaixaForum el programa y además con la ilusión de que va a seguir tratando de responder preguntas, y a continuación, para explicar un poquito mejor, paso la palabra al profesor García Delgado. Muchas gracias, querida directora, queridos amigos, señoras, señores. No hacemos otra cosa sino cumplir a lo que se refería la directora Isabel Fuentes. No hacemos sino cumplir el mandato fundacional por el que se creó esta tribuna académica, que es la Cátedra Caixa Economía y Sociedad. Es una idea, una iniciativa de quien entonces era director general de la Caixa, don Isidro Fainé, hoy presidente de CaixaBank. Creemos una tribuna académica, otra tribuna académica, pero que tenga como elementos de distinción elegir bien los temas relevantes, temas que en nuestros tiempos, en nuestros días, realmente interesen a un amplio sector de la opinión pública, que aborden ciertamente problemas en los que nos va mucho, y que después quienes los aborden, quienes los traten, quienes sean los ponentes en cada momento, realmente sean personas muy acreditadas, gentes con demostrada autoridad sobre los mismos, ¿no? Demostrada autoridad científica y demostrada autoridad, digamos, también como ciudadanos ejemplares, ¿no? Y hemos tratado de cumplir, y seguimos tratando de cumplir ese doble mandato fundacional. Y por eso, una vez más, pues estamos aquí en CaixaForum, este centro cultural, por otra parte, hermosísimo y con una vida, siempre lo digo, extraordinaria. Fíjense las dos exposiciones fundamentales que ahora coinciden, ¿no? La del Mediterráneo y la de Le Corbusier, que es una gozada, ¿no? Como, digamos, de un punto de vista de consumidor de cultura, ¿no? Como ahora de la perspectiva en que les hablo, ¿no? Entonces, bueno, se nos ha acogido en este buen centro cultural, y tratamos por nuestra parte, bueno, pues desde corresponder y de contribuir también al estupendo nivel, querida Isabel, que hay en este lugar, ¿no? Empezamos, efectivamente, es la primera conferencia, la primer acto académico de este nuevo curso de la cátedra, 2014-2015. El primer acto del primer trimestre de este curso, la conferencia que os va a impartir ahora José Ignacio Torreblanca. A continuación van a venir en las próximas 8 semanas 3 tandas de lo que llamamos clases magistrales, pasado, presente, deseable futuro, pasado. Volvamos, aprovechando el aniversario, el centenario de la Primera Guerra Mundial, volveremos sobre, qué buen título el de José Álvarez Junco, en vez de la Gran Guerra,
la gran catástrofe europea, porque eso fue, ¿no?, la guerra del 14, ¿no? Esto será a finales de este mes, me parece el 20, 21, 22, después a comienzos de noviembre, eso pasado, el presente, los problemas de desigualdad y la compatibilidad entre democracia, capitalismo y los problemas de desigualdad que hay. Antón Costas, este buen catedrático de la Universidad de Barcelona de Política Económica y que actualmente también es presidente del Círculo de Economía, ese buen foro de creación de opinión que es el Círculo de Economía, con más ya de 50 años a sus espaldas. Y después, les decía, pasado, presente, futuro, a finales de noviembre, Javier Gomá, reputadísimo ensayista, brillantísimo ensayista, director de otro centro cultural extraordinario, en el que trabaja precisamente en su Instituto de Estudios e Investigaciones, trabaja José Ignacio Torreblanca, me refiero a la Fundación Juan March, nos hablará Deseable Futuro, Sociología de la Ejemplaridad, ha titulado el conjunto de sus 3 lecciones Javier Gomá. Bueno, pues este es el panorama, este es el programa que tenemos para este año. Yo creo buenos ponentes, buenos temas, buenos ponentes, temas atractivos, ponentes acreditados. Y empezamos con esta conferencia. Yo únicamente le conocen todos ustedes a José Ignacio Torreblanca, no hace falta pormenorizar ningún currículum. Profesor de Ciencia Política, Administración, concretamente en la UNED, pero ha pasado por las primeras universidades, tanto de Estados Unidos como europeas, en el Instituto de Estudios Europeo, está con nosotros y le agradezco la deferencia que ha tenido asistiendo a la conferencia, quien ha sido su director, también director del Instituto de Estudios Europeos en Florencia, con sede en Florencia, Josep Borrell. Y bueno, y lo mismo nos suena, sobre todo, nos es familiar su firma, además de algunos libros importantes, como el que se nos está ahora exponiendo en la pantalla, pero nos es familiar su firma por esa colaboración semanal en el país desde hace ya 8 o 10 años, pero también su firma aparece habitualmente en las principales diarios o revistas de opinión, inglesas, norteamericanas, alguna alemana, italiana, también prensa italiana, realmente en el tema de relaciones exteriores, internacionales. Él dirige en Madrid la oficina en España del Instituto Europeo de Relaciones Exteriores, temas de relaciones internacionales y particularmente el tema europeo, pues realmente José Ignacio se ha hecho acreedor de un lugar de excelencia, ¿no? Así que de verdad muchas gracias, José Ignacio, por venirnos a hablar de Europa en un momento en donde Europa pues nos ofrece desde luego bastantes temas, y bastantes motivos de ocupación y de preocupación y de ocupación, ¿no? Yo lo decía ahora con uno de los colaboradores de José Ignacio Torreblanca, que está entre ustedes, ¿no? Estamos preocupadísimos y no sé qué, de qué nombres van a ir al frente de cada una de las comisarías, pero ¿cuáles son los temas, no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda de Europa para esta nueva legislatura, ¿no? En una Europa que tiene 2 de sus fronteras con conflictos bélicos, la oriental y, de hecho, la meridional, si miramos al desafío del Estado Islámico, que está átona desde un punto de vista económico en su conjunto, particularmente la eurozona, que tiene problemas de desafección. O sea, para el Círculo Cívico de Opinión al que pertenecemos ambos, nos hizo hace unos pocos meses un trabajo, un documento magnífico a propósito del tema, ¿no? de la desafección que se ha registrado en el curso de las elecciones del 25 de mayo, José Ignacio Torreblanca. Bueno, vamos a escucharle a él, pero vamos, yo creo que el tema está estupendamente. Empezar por Europa este curso, en este otoño de 2014, creo que de verdad es una buena elección, como es, de eso sí que seguro, una estupendísima elección haber pedido a José Ignacio Torreblanca, haber pedido que nos ofrezca hoy su disponibilidad y también su magisterio. Muchas gracias, José Ignacio. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy con tantos y tan buenos amigos. Isabel, de verdad, no sé ya la Caixa cómo os podemos agradecer todo lo que hacéis por nosotros y todos los proyectos en los que colaboramos.
Creo que paso más tiempo aquí que en casa, va a ser un problema esto últimamente, así que encantado y muchas gracias por facilitarnos tanto el trabajo y tener siempre este foro abierto para intercambiar ideas, para exponerlas y debatirlas. Y a José Luis, ¿qué te puedo decir? Gracias por tu apoyo todo este tiempo también y el trabajo que hacéis y que diriges en el Círculo Cívico de Opinión, que siempre hemos dicho que si algo bueno sacaremos de esta crisis es también el rescate de la sociedad civil y del debate y de los argumentos y de la pasión por lo público, que tiene bastante que ver con por dónde quería empezar mi conferencia. Voy a pasar al atril, que creo que es más fácil y donde se me verá un poquito mejor y no estar escondido detrás de la pantalla. Bueno, me da un poco de pudor empezar poniendo el libro en la pantalla, pero quizá porque la pregunta del libro era una pregunta algo más abierta. Luego me di cuenta que en el título de la conferencia había hecho algo que quizá no se debe hacer, que era anticipar una respuesta a la pregunta que planteaba. Pero sí que quería hacerlo. Bueno, en primer lugar, diré que lo que voy a contar aquí hoy está efectivamente basado en este libro en el que he estado trabajando este último año y que se publicó en el mes de junio, si no recuerdo mal, pero que quería, precisamente al reflexionar sobre cómo hacer la presentación o cómo debatir sobre esta cuestión, quería hacer algo que fuera algo más provocador que una mera pregunta, y por eso he elegido el título de Europa como problema, la democracia como solución. Es una provocación algo orteguiana en el sentido de que España ha vivido toda su proceso de democracia asociando tan íntimamente su pertenencia a la Unión Europea con su propio proceso de construcción democrática y como país, que en algunos momentos nos hemos planteado hasta cuándo íbamos a vivir bajo la filosofía o bajo el dictum orteguiano de España es el problema y Europa es la solución. Y en algún momento parecía necesario decir: Europa no es un problema como mayúscula, Europa tiene problemas. Es quizá necesario reivindicar que es necesario para entender lo que nos ha pasado como país y como Unión Europea, quizá hablar menos de psicología y más de política comparada, y que por lo tanto la idea de que España como problema tenía que ponerse en cuestión. Hay muchos países que han tenido problemas como los nuestros, no voy a entrar en detalle en esta cuestión. En la Fundación Transición Española he podido hablar con algo más de detalle sobre esta cuestión y justificar esta afirmación de que afortunadamente la mayoría de los problemas que tiene nuestro país son problemas que tienen países que son democracias maduras, avanzadas, en entornos occidentales y desarrollados, y que por lo tanto la flagelación con el ser español histórico o psicológico no tenía mucho sentido. Cuestionar la primera parte de la afirmación de Europa es un problema me permitía también adentrarme en la segunda parte, que es la de Europa es la solución. Y por lo tanto intentar explorar hasta qué punto también hemos construido todos estos años con la idea de que todos nuestros problemas se solucionarían en un marco europeo, y como consecuencia de esa afirmación nos hemos olvidado de que Europa es un problema en sí mismo, es un problema con el que tenemos que tratar, es un problema que merece y que tiene que ser pensado y sobre el cual tenemos que reflexionar profundamente, precisamente porque como argumento tiene implicaciones muy profundas sobre la manera en la que conducimos nuestros asuntos públicos y cómo nos posicionamos en el mundo y cuál es la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, parte de este planteamiento de Europa como problema me hacía, incluso mirando las dos acepciones del término problema, me ha hecho gracia plantearlo, o me ha resultado curioso volver a ello, en el sentido de quizá más sencillo de problema como cuestión a la que hay que resolver o a la que se busca una explicación, pero me parecía más interesante también plantearlo en esta segunda acepción, cómo hallar un dato desconocido a partir de otros, ¿no?
Y esa idea del planteamiento de un problema que nos da un enunciado y una serie de piezas con las que jugar, no tanto desde un punto de vista metafísico, esta segunda acepción me parecía más pertinente, porque ahí es donde todos, como académicos, como politólogos, como ciudadanos, como economistas, podemos pensar a partir de este enunciado cómo armo una respuesta, qué respuesta doy yo, y por lo tanto podemos cotejar nuestras respuestas, ¿no? Y esa es quizá la acepción que me parecía razonable plantear. Europa es un problema que tenemos que resolver a partir de unos datos conocidos, que son lo que queremos como sociedad, cuáles son nuestros objetivos, nuestras experiencias históricas y nuestros valores. Creo que ese problema, en este momento, aparte de los problemas relacionados con la construcción económica y la economía del euro que hemos discutido y discutimos continuamente en muchos otros ámbitos y me parecen muy relevantes, tiene que ver con cómo transformamos o cómo superamos la democracia representativa en el Estado-nación. La democracia ha existido históricamente solo en dos ámbitos, en la ciudad griega, en la polis, y en el ámbito del Estado-nación. Esos son los datos conocidos en esta acepción del problema con los cuales tenemos que encontrar lo desconocido, que es cómo reconstruir la democracia nacional o la democracia tal y como la conocemos en el ámbito del Estado-nación, cómo construirla en la esfera supranacional. Está de moda decir que la democracia está agotada y que hay que superarla, y muchos, y he reseñado recientemente varios libros que plantean también desde perspectivas de izquierda el cómo rescatar la democracia, planteando una vuelta a la democracia tradicional o la democracia participativa. Mi posición es que no hay que volver a la democracia participativa, sino que hay que avanzar. No se trata de retroceder, sino de avanzar. Y, por lo tanto, tenemos que pensar cómo se construye la soberanía democrática, que no es nada más que, ni otra cosa que, la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro, cómo se reconstruye esa capacidad en el ámbito europeo, partiendo de una premisa o de un supuesto que doy por hecho, pero que estaré encantado de contestar, de discutir, que es que ese marco nacional de resolución de nuestros problemas está, si no agotado, a punto de agotarse y, por lo tanto, necesitamos superarlo, ¿no? Por resumir, tenemos, como decía, estos dos datos conocidos, ¿no? Estas dos versiones de la democracia. Uno es la acepción de los griegos, la democracia como participación, la democracia directa. Hay, y no me resisto a releerlo porque parece mentira que esté escrito hace 2500 años, la frase con la que Pericles, clava el concepto de democracia es la definición donde dice, cito, la administración es el sistema donde la administración se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos, ¿no? Y además, en la manera, no solo es el método, sino en la manera en la que se decide, dice Pericles, somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudique a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. La democracia es la deliberación, los ciudadanos informados que intercambian puntos de vista razonados y argumentados y deciden sobre su futuro. No delegan en otros hacerlo, sino que lo deciden ellos. Y además dice, y ese es el elemento clave valorativo de la democracia clásica, somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad. Por lo tanto, el esfuerzo democrático es exactamente el contrario del de la democracia representativa, donde los ciudadanos delegan en otros su representación, ¿no? En el modelo griego son los ciudadanos los que toman las decisiones después de haber deliberado entre ellos. El siguiente modelo, tal y como lo conocemos, de la democracia representativa, como sabemos, es un modelo bien distinto. Por cierto, ahora comentaré en la oración fúnebre de Pericles, pero también, curiosamente, y por qué, y creo que merece la pena reflexionar sobre esto, por qué los grandes momentos donde se ha fundado nuestra manera de entender la democracia han sido en funerales de Estado, en la oración fúnebre de Pericles y en el discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln, donde, saltándose todas las normas de la oratoria contemporánea, donde se esperaban
largos discursos de 2 horas. Su predecesor, el predecesor de Lincoln en Gettysburg, Edward Everett, empleó 2 horas y 13.000 palabras en anunciar el discurso de Lincoln, ¿no? Y sin embargo, Lincoln llegó y en 10 palabras resumió el concepto de democracia sobre el cual todavía vivimos hoy y que está en la Constitución francesa, tal cual. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? No hay una definición más elegante ni más robusta de las 3, precisamente, dimensiones de la democracia. Es la democracia del pueblo, porque se requiere una identidad, un demos, que ese demos es el que ejerce el poder y se identifica como el sujeto que actúa. Es el gobierno por el pueblo, porque es un gobierno representativo donde los ciudadanos han sido elegidos para gobernar, y es un gobierno para el pueblo, porque se hace en su beneficio, ¿no? A diferencia del despotismo ilustrado, donde quitamos la forma de por el pueblo. El despotismo ilustrado es el gobierno no del pueblo, pero en cierto sentido sí, pero desde luego sí el gobierno para el pueblo, sin el pueblo, ¿no? Es curioso porque, releyendo las dos afirmaciones, tanto en la oración fúnebre de Pericles como en Gettysburg, saltando todos los contextos históricos y todas las diferencias, nos sentimos perfectamente identificados como ciudadanos con esas 2 formulaciones. Y entendemos que la democracia necesita ser a la vez deliberativa y a la vez participativa. Cuando se dice no nos representan, cuando la gente protesta porque dice solo quieren mi voto cada 4 años, está quejándose de que no delibera, no participa en la conducción de los asuntos públicos, y cuando en muchos otros sitios se suprime la capacidad de decidir y de elegir, decimos que la democracia al final tiene la capacidad fundamental de elegir quién gobierna, de echar a los malos gobernantes y de cambiarlos por otros, ¿no? ¿Tiene Europa un Pericles o tiene Europa un Lincoln? Bueno, yo creo que en parte sí que lo tiene, ¿no? Y está en la Declaración Schuman, el 9 de mayo de 1950, en la cual hay muchas manos y muchas autorías, especialmente la visión de Monnet, pero hay una visión también, y la Declaración Schuman es nuestra oración fúnebre. Es cuando dice, Europa no se hizo y fue la guerra, ¿no? Y relee la historia de Europa como el suicidio político y moral de los europeos, de la civilización que pretendidamente y de facto ha alcanzado los más altos valores desde la Ilustración, morales, pero también económicos, desde el punto de vista de su capacidad de gobernar el mundo y de generar bienestar, pero es una Europa que se suicida en 1914, ahora hace 100 años, y se vuelve a suicidar en 1939. Y se suicida política, económica y también moralmente con el Holocausto y con el genocidio. Y por lo tanto, esa reflexión sobre Europa, curiosamente Lincoln hace esta frase al final, o en plena guerra civil, los europeos también lo hacemos después de una gran guerra civil. Por lo tanto, más que, y creo que hay muchos debates en la actualidad y todos los seguimos con muchísimo interés sobre qué modelo debemos elegir, si la democracia deliberativa o la democracia representativa, creo que lo que tiene sentido es que cambiemos la perspectiva y nos planteemos que lo que tenemos es un problema de escala. Tenemos un problema de escala porque sabemos que las instituciones que funcionaban regularmente, por cierto, en la democracia griega, en la cual hubo que pagar a los ciudadanos para que asistieran a las asambleas y asumieran cargos públicos, iniciando la profesionalización de la política ya hace 2500 años, los problemas de la democracia griega eran los problemas de la democracia griega. Sus soluciones no sé hasta qué punto nos servirán a nosotros. Lo mismo nos ocurre con los problemas de la democracia representativa en el ámbito del Estado-nación. ¿Son las soluciones a esos problemas las nuestras? Lo que tenemos es un problema de escala con la democracia, de la polis al Estado-nación, a la integración supranacional. Y el problema aquí es que no lo hemos hecho nunca antes. El problema y también la ventaja. No sabemos, soy profesor de Ciencia Política, imparto una asignatura que se llama Sistema Político de la Unión Europea en la universidad, tengo mis credenciales al día con mis sexenios de investigación, pero puedo prometerles que los politólogos no sabemos qué aspecto tiene una democracia supranacional. No lo sabemos todavía, se está construyendo. Necesitará aciertos y errores, necesitará ciudadanos que peleen por ella
y conflicto político tanto como consenso. Lo que estamos viendo hoy en Estrasburgo sobre la nominación de los candidatos a la comisión es parte de un proceso de construcción de democracia supranacional, algo que nunca nadie ha hecho hasta ahora. Y no sabemos qué aspecto tendrá, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos si podemos hacerlo sin identidades nacionales fuertes, pero no tenemos identidades nacionales fuertes en el sentido de que los europeos se sienten europeos y de sus estados-nación a la vez, comparten una cultura y unos valores, pero no de una forma muy acendrada, como podemos ver cuando hablamos de democracia en un sentido clásico y de cultura, pero lo cierto es que no tenemos una identidad nacional en el sentido clásico. ¿Podemos hacerlo de forma tan democrática como nos gustaría o tenemos que aceptar límites a la democracia, dejándonos gobernar por técnicos, dejando que determinados ámbitos de la decisión ciudadana, desde la política monetaria a la fiscal, se decidan por expertos no elegidos democráticamente? Y podemos hacerlo eficazmente, podemos hacerlo de tal manera que garanticemos el mayor bienestar al mayor número y que funcione. Estas que son las tres dimensiones en las que se legitima la democracia desde Abraham Lincoln, un gobierno que sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no estamos muy seguros de si podremos hacerlo, de qué manera en el ámbito europeo, ¿no? Quizá, y eso es desde mi punto de vista, como señalaba, igual que en España, quizá lo mejor de la crisis, entre comillas, si se me permite esta expresión, ha sido el despertar ciudadano y la vuelta a la pasión por el debate público y volver a reivindicar a Pericles de que los ciudadanos que no participan en política no son tranquilos, sino que simplemente no se interesan por los asuntos públicos, no son buenos ciudadanos. Aquí hay buenos ciudadanos que se interesan por la política, me da la impresión, ¿no? Parte de lo que nos ha pasado en España, de obligarnos a reflexionar sobre la democracia, su alcance, límites, nos ha pasado también en el ámbito europeo. Y yo creo que esto nos ha pasado y nos pasa de una forma muy particular en España, donde hemos tenido una relación con la Unión Europea que yo creo que, como decía en esta frase al principio de España como problema, Europa como solución, creo que es una relación algo esquizofrénica, algo a veces psiquiátrica, donde hemos confundido los términos de esta ecuación de una manera rara sin pensarnos. Y permítanme que lo haga con una pequeña broma, que es una de mis favoritas, que es Tintorerías Europa, ¿no? Tintorerías Europa 1 y Tintorerías Europa 2 en Monforte de Lemos son clásicos establecimientos que uno puede entrar en Internet y encontrar miles de fotos de marcas comerciales que desde hace mucho tiempo, como vemos, no estamos hablando de Zara ni de unos grandes almacenes, es una tintorería de barrio donde se ha puesto el nombre Tintorería Europa y Tintorería Europa 2. Hay muy pocos países en la Unión Europea. En el Reino Unido, desde luego, nadie abriría una tintorería Europa, probablemente estaría vacía, ¿no? Ni nadie iría a recoger ahí la ropa porque sería sinónimo de un mal planchado, ¿no? O un planchado burocrático y perverso, ¿no? Ineficaz e incompetente, ¿no? Donde además no dan cuentas, etcétera, ¿no? Pero en España el término Europa ha calado y cala en nuestros valores hasta tal punto que todo el mundo, ¿no? Un gran número de personas que abren un negocio le ponen el nombre de Europa a su negocio. Mudanzas la Europea, recuerdo también haber visto, ¿no? Todos tenemos en la cabeza cientos de ejemplos, decimos, ¿y qué tendrá que ver esto con Europa? Sí, pues la tintorería está en Europa, esto es evidente. Pero ¿qué me quiere decir con que la tintorería es europea, ¿no? No está muy claro, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido este amor incondicional por Europa. Un amor que, como todo amor incondicional, tiene ciertos riesgos, y es que es un amor que suele ser acrítico. Suele ser un amor que presta poca atención a veces a los detalles y que se preocupa poco por mantenerlo y entenderlo. Nuestra trayectoria histórica ha estado tan permeada de Europa que casi hemos confundido nuestra identidad nacional con nuestra identidad europea. Quizá los países que han tenido fracasos o que han fracasado en determinados momentos y que se han reconstruido han practicado también este tipo de fusión en sus identidades entre lo nacional y lo europeo. Los alemanes son un caso claro, donde un buen alemán es un buen europeo, ¿no? Un buen español ha sido siempre un buen europeo, porque son las dos caras de nuestra identidad nacional, ¿no? Con esto lo que nos ha pasado es que creo que merece la pena verlo como
parte de ese amor incondicional nos ha hurtado de un debate o de unos procesos que sí que estaban comenzando en otros países precisamente sobre Europa como problema y nos hemos perdido en parte esos debates. España fue el único país del sur de Europa donde hasta el Partido Comunista votó a favor del Tratado de Adhesión. Los comunistas griegos no lo hicieron, los portugueses tampoco, ¿no? En España veníamos del contubernio de Múnich, ¿no? Donde, como en el año 62, tenemos aquí esta manifestación, ¿no? Franco sí, no a los de Múnich, y la verdad es que da miedo ver los cascos de acero, ¿no? en la calle, con el planteamiento. Hay otro más divertido que es lo único que queremos de Múnich, es la cerveza, que también estaba por ahí, que además como se está celebrando el Festival de la Cerveza estos días, pero el otro me parecía más divertido, pero el casco de acero de aquí me parecía un poco más revelador de la mentalidad del año 62 y cómo hemos construido esta larga sombra del franquismo, ¿no? Como decía, eso hace que en España, al contrario que en otros países donde la izquierda o la extrema izquierda estaba construyendo la visión de Europa como la Europa de los mercaderes, la fase superior del capitalismo, la conspiración de las élites liberales mundiales, etc., en España, muchos dirán que para bien, nos perdimos aquel debate en su momento. Pero también es verdad que en el propio debate sobre la construcción de la Unión Económica y Monetaria, cuando en Francia, cuando en otros estados vecinos se hablaba de los riesgos que conllevaba construir una unión monetaria sin una unión política, y hubo gente entonces ya en ese momento en Francia que agitó el debate, en España ese debate también se nos pasó desapercibido, incluso el intento de abstenerse en la votación sobre Maastricht en el Congreso de los Diputados rompió en aquel entonces a Izquierda Unida y provocó una escisión de gente que abandonó el partido. Por lo tanto, en todas las votaciones parlamentarias hemos tenido un enorme grado de consenso sobre los asuntos europeos. Mientras tanto, en Europa, en el resto de Europa, a veces peco precisamente de esta disociación de cuando hablamos de Europa como si nosotros no fuéramos parte de ella, pero en el resto de Europa emergía todo este debate sobre el déficit democrático, que básicamente tenía o tiene 4 componentes. Uno, los que acusaban a la integración europea de reforzar a los gobiernos a costa de los parlamentos, es decir, de convertir a los gobiernos en legisladores en Europa sin, a cambio, rendir cuentas ante un parlamento que fuera lo suficientemente fuerte, es decir, el vaciamiento de los parlamentos nacionales y de la capacidad de control de esos parlamentos hacia sus gobiernos. Esa era la primera dimensión. La segunda dimensión en la que se hablaba de déficit democrático era cuando se hablaba de la supremacía absoluta o de la primacía en términos jurídicos absoluta del derecho comunitario sobre el derecho nacional, de tal manera que no solo las directivas y regulaciones, sino todo el cuerpo legislativo, incluido las interpretaciones de las notas de los acuerdos acordados tomados en el Consejo de la Unión Europea, tuviera valor por encima de las leyes nacionales, ¿no? Incluso llevando a casos donde juristas hablaban de cambios constitucionales encubiertos o también de vaciamiento constitucional. En el tercer ámbito en el que se criticaba que Europa forzaba las cuadernas de la democracia en el ámbito nacional es cuando concedía o se autoconcedía en el gobierno de la Unión competencias que estaban transferidas a entes regionales o federales en el ámbito nacional. Cuando se decía las competencias de educación son de los Länder en Alemania, pero sin embargo el Consejo de la Unión Europea legislaba también sobre materias educativas. Y ese vaciamiento competencial de las comunidades autónomas que en España empezó a arrancar también tarde como queja de las comunidades autónomas de cómo es posible que yo tenga una competencia exclusiva, según la Constitución española, que se decide sin mi concurso en la esfera europea. Por lo tanto, ese run-run sobre el déficit democrático arrancaba en Europa en los años 80 y 90 y comenzábamos a ver la politización del proceso de integración europea. La idea de que había ganadores y perdedores, de que por la izquierda o por la derecha había gente que no estaba de acuerdo con ese proceso, mientras que quizá en España no llegábamos a ese proceso o veíamos ese proceso precisamente desde el entendimiento de que era
y es todavía, y lo vemos en las encuestas, muy difícil o metafísicamente imposible el considerar que España era menos democrática por ser miembro de la Unión Europea. Era una afirmación de sentido común para cualquier español que España es y era en ese momento sobre todo más democrática por el hecho de ser miembro de la Unión Europea, en ningún caso menos. Y por lo tanto, a muchos les parecían estas cosas escandinavas o británicas sobre la democracia pejiguerías o cuestiones puramente retóricas o académicas, ¿no? Hasta llegar quizás, y este es el momento en el que se produce la ruptura, al llegar a la crisis que arranca en el 2008 y lo que ocurre posteriormente, donde el shock que reciben los españoles en términos de cómo se aparece la Unión Europea, quizá por no venir acompañado de un proceso de reflexión anterior, produce un vuelco enormemente rápido en la confianza sobre la Unión Europea. No hace falta ver, la línea roja es simplemente el porcentaje de españoles que dice no confiar en la Unión Europea. En los momentos vemos lo que hace la crisis desde el 2008, donde la confianza en la Unión Europea es muy elevada, está en niveles que prácticamente en toda Europa son los más altos, en un 64%, mientras que la desconfianza es muy baja. ¿Qué es lo que ocurre durante la crisis? Que se cortan estas dos tendencias como una tijera muy claramente y tenemos un vuelco que nos sorprende mucho porque la solidez de los sentimientos hacia Europa que veníamos detectando de manera inamovible durante los 30 años últimos, de repente, prácticamente en 2 años, se da completamente la vuelta. De nuevo, no es un problema específicamente español, sino que, aunque este gráfico tiene muchísimos números y creo que no voy a entrar en ellos claramente, es un problema, no voy a entrar en profundidad, se produce en casi todos los estados de la Unión Europea. En la barra azul tenemos el apoyo, la confianza en la Unión Europea al comienzo de la crisis en 2007 y cómo cae hasta el año 2013. Tenemos a Chipre, donde pasa de 33 a menos 58, a Grecia, a España, Reino Unido, Portugal, Italia, también y no solo en los países acreedores, sino en los países deudores y en los países acreedores, ¿no? Solo en algunos estados se produce un aumento de confianza durante la crisis, pero en el núcleo de países, sobre todo del sur y el norte de Europa, que son los que están enzarzados más duramente en una lectura y en una pelea por la crisis, es donde se produce ese deterioro de la confianza en la Unión Europea. Es una crisis que hace un daño enorme porque todo el mundo se hace daño en sus percepciones sobre la Unión Europea. Quizá algunos pudieran consolarse diciendo, bueno, la confianza cae en el sur porque están intervenidos, pero a cambio en el norte están felices porque han intervenido en el sur. No, en el norte estaban también muy disgustados por haber intervenido o por sentirse los autores de todo ese proceso, ¿no? Esos despertares a veces de la ciudadanía respecto al proceso de integración europea requieren una explicación que tiene que ver con precisamente el modo en el que se ha gobernado la Unión Europea durante la crisis. Creo que además es curioso porque ha habido 2 momentos para ambos gobiernos en los últimos 2 años que han ejemplificado muy bien los 2 problemas. El 9 de mayo de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, donde hace el giro en su política económica, y el 10 de junio de 2012, donde Mariano Rajoy acepta también la intervención y el programa de rescate. Esto era algo que les había pasado a los franceses en el año 81, el tener que cambiar radicalmente un programa económico ante la incapacidad de sostenerlo financieramente en mercados de capitales abiertos, ¿no? Que es básicamente la experiencia española 20 años después, y por eso de alguna manera el 9 de mayo del 2010 es quiero recordar, abril, o igual me equivoco, no, es octubre o noviembre del 81 de François Mitterrand, ¿no? Entonces, el camino de la izquierda francesa, que lleva rota desde entonces, entre más europeístas y más críticos desde entonces, empieza a abrirse paso dentro de la izquierda española, dentro del Partido Socialista, donde empieza a haber eurocríticos que no había habido hasta ahora, ¿no? ¿Por qué se produce esta? Evidentemente, cada uno tendrá su percepción sobre cómo y cuándo se produce esta crisis. Mi intento de llegar a término con las razones de esta desafección tiene que ver con
los problemas, diré, no tanto de legitimidad democrática de la Unión Europea en su conducción de la crisis, que creo que están ahí, los analizaré y han sido posteriores, sino con un problema básico de eficacia, ¿no? El despotismo ilustrado, como decía, es tolerable mientras produzca rendimientos, ¿no? Mientras China crece al 10%, ¿no? Decimos que los despotismos, lo decimos como broma, si me permiten, los despotismos necesitan crecer al 10%, los despotismos ilustrados al 5%, y las democracias pueden permitirse crecer menos, ¿no? Pero cuando los despotismos ilustrados ni siquiera producen crecimiento económico, ni siquiera producen bienestar, es cuando tienen sus crisis de legitimidad mucho más agudas, ¿no? Hay un argumento muy simple que explica qué es lo que nos ha pasado en esta crisis. Son las 15 palabras de Mario Draghi que salvan a Europa. Son el 26 de julio de 2012, dice: el BCE hará todo lo necesario para sostener el euro y créanme, eso será suficiente, ¿no? 15 palabras en este punto, cuando la prima de riesgo está en 638 puntos, ¿no? Todo lo anterior, desde el comienzo de la crisis, es la escalada de desconfianza de los mercados sobre la capacidad de los europeos y en concreto del Banco Central Europeo de sostener a su moneda. Todo lo que viene después son los efectos de esas 15 palabras, ¿no? Nos podíamos haber ahorrado el sufrimiento asociado a ese pico y a esos 2 años si esas 15 palabras se hubieran pronunciado 2 años antes, porque hemos acusado a los mercados de especular contra el euro y de ser perversos, pero efectivamente lo que estaban detectando los mercados durante todos estos 2 años es que no había un banco central dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para salvar a su moneda. Y por lo tanto especulaban en corto y en largo con la posibilidad de que el euro se deshiciera, porque no se salvará a Grecia, porque algunos países salieran, ¿no? Por lo tanto, esto quizá es lo que yo llamo en el libro la pistola humeante más clara de la responsabilidad en términos de la incapacidad o el retraso en actuar como se debía haber actuado, por razones que todos podemos entender, pero que evidentemente llevan a este proceso. Recordemos que aquí, en esa promesa de Mario Draghi, no se hace condicionada ni a una reforma de los tratados, ni a una reforma de las constituciones nacionales, ni a ningún otro tipo de reformas. Simplemente un banco central dice: esta es mi moneda y la voy a defender, así que dejen de especular contra ella porque perderán todo su dinero, ¿no? Y a partir de ahí se desencadenan todos los efectos que obviamente van asociados a, incluso, como nos dirán los economistas y nos dicen, a condiciones objetivas de las economías europeas que son mucho peores en muchos parámetros de desempleo, y deuda y deflación de lo que eran en los momentos anteriores, ¿no? Por lo tanto, la crisis griega es la metáfora del desastre, yo creo, de la gestión y de la improvisación, de las dudas, la combinación de políticas erróneas, austeridad pública y a la vez privada, y de la falta de visión política donde nadie hablaba en el nombre de Europa, ¿no? Por esa pequeña rendija de la economía griega de menos del 3% del PIB, casi se deshace toda la economía europea, ¿no? Es algo así como si la ciudad de Boston hubiera tumbado a los Estados Unidos de América, ¿no? En términos del tamaño del PIB, ¿no? Y eso nos ocurre por 2 razones, ¿no? No se trata tanto en ese sentido, como decía, de buscar culpables como de buscar responsables. La responsabilidad es la dimensión esencial de la democracia. Eso nos ocurre por varias razones. Primero, porque no tenemos los instrumentos, no tenemos los mecanismos. Ese euro no tiene la capacidad de intervenir, aunque es verdad que las palabras mágicas lo hicieron al final, pero durante mucho tiempo se es consciente de que el euro está incompleto, de que se hizo a la mar, como se dice, sin estar terminado, de que había que hacerlo, aunque fuera imperfecto, en la esperanza de que con la crisis, con la próxima crisis, se completara y se arreglara. Teníamos, como decía, o sea, no teníamos los instrumentos, pero había algo más importante. Tampoco teníamos el liderazgo ni la visión compartida. Cuando repasamos las cifras de déficit público, de deuda, sabemos, y hay que decirlo vez tras vez, que al comienzo de la crisis los países como España e Irlanda cumplían sobradamente con los criterios de deuda y déficit público, mucho más que otros países que luego estaban en el otro lado, ¿no?
Sin embargo, hemos construido, y eso quizá ha sido lo peor de la crisis, un relato de la crisis que es el que nos ha dividido profundamente durante 2 años, o casi más, diría yo, y que nos ha hecho tardar demasiado en reaccionar, que es el del norte contra el sur. El del sur como vagos. Aquí tenemos la portada de Spiegel, donde dice la gran mentira, el gran engaño, la gran estafa, cómo los del sur esconden su riqueza, ¿no? Y tenemos a este hombre en un burro con alforjas llenas de dinero que son, suponemos, fiscalmente opacas, etc. Y aquí tenemos esta portada también de Spiegel Online, donde se dice, es curioso porque al final el artículo es tan loco que acaba haciendo una defensa de la siesta porque la gente que se echa la siesta es más productiva porque se divierte más. Bueno, es totalmente ridículo, pero lo que es interesante de ese artículo es que hay una frase donde dice literalmente el Spiegel que una de las condiciones del rescate a España fue acabar con la siesta y que a los funcionarios públicos se les prohibió irse a casa a echarse la siesta, ¿no? Desconocíamos que tuviéramos ese derecho los funcionarios públicos, pero bueno, yo lamento en cualquier caso que me lo hayan quitado, ¿no? Y más si evidentemente ha sido por indicaciones, pero se llega a estos extremos, ¿no? de utilizar, de culpabilizar al sur. Hay un momento dramático, yo creo, en un meeting de Angela Merkel en Meschede, en el suroeste de Alemania, en mayo de 2011, en plena campaña, creo que era de las elecciones renanas, dice literalmente: no podemos tener una moneda común mientras unos tengan tantas vacaciones y otros tan pocas, o mientras en Grecia, España y Portugal la gente se jubile mucho antes que en Alemania, ¿no? Ello pese a que los datos de la OCDE situaran en ese momento la edad media efectiva de jubilación en España en 62,8 años frente a 61,5 en Alemania, o las horas trabajadas en España en 1.653 frente a las 1.389 de los alemanes, ¿no? Bueno, no me meteré más con Alemania, porque luego la alabaré, porque esa es la otra parte del relato, también construido en el sur. Nosotros no tenemos la culpa, toda la culpa es de fuera, los alemanes nos quieren imponer su modelo y hemos visto precisamente recorrer por muchas calles del sur de Europa, diré que España ha sido una excepción en esto, también un relato inverso sobre la crisis, construido sobre la explotación del norte, del sur por el norte y la hegemonía alemana, cuando, desde luego, creo que mi punto de vista y el de muchos otros es que si algo nos ha faltado en esta crisis es liderazgo alemán y hegemonía alemana. Los problemas que se han generado desde Alemania han sido por déficit de actuación y, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski, en un momento famoso: créanme, le dijo a los alemanes, soy polaco y cuando les digo que hace falta más Alemania, pueden creerme que lo digo sinceramente, porque nosotros tenemos el detector de mucha Alemania muy afinado, así que no se preocupen que tienen todo el margen del mundo para actuar, ¿no? Por lo tanto, en lugar de establecer un relato compartido sobre el origen de la crisis, entender que la crisis es financiera, que se origina fuera de Europa, que afecta por igual a países del norte y del sur, especialmente en sus sistemas financieros, que holandeses, belgas, alemanes han dedicado más recursos proporcionalmente su PIB en rescatar a sus bancos que, por ejemplo, España, y que, sin embargo, efectivamente sí, la crisis ha acentuado las debilidades de cada uno, donde en España había un modelo que era débil, un modelo de crecimiento que era débil, basado en la construcción, sumado además a problemas de corrupción. La crisis ha sido muchísimo más dura, pero en ningún caso se puede decir que la crisis esté generada desde el sur, por el sur, exclusivamente, y que por lo tanto ese relato es el que nos ha dividido. Creo que es mucho más positivo hablar de que hemos carecido de los instrumentos y abundado en los prejuicios, ¿no? Así que teníamos un problema de diseño y, sin embargo, nos hemos enredado en estos años en tomar medidas, quizá y en sentido contrario a lo que planteaba al principio de mi intervención. En vez de plantearnos cómo hacer más eficaz la esfera europea y hacerla más democrática a la vez, hemos recorrido el camino inverso. Hemos colonizado técnicamente la política nacional, ¿no? La tecnocracia, como gobierno de los técnicos, aunque se haya puesto de moda como insulto, puede ser muy ventajosa cuando se aplica a las áreas de políticas públicas adecuadas.
el que determinadas decisiones estén sometidas a un criterio técnico, siempre que estén controladas desde el ámbito político, son aceptables desde el punto de vista democrático, porque requieren el Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos dejar la seguridad nuclear en manos de los técnicos nucleares, pero tienen que ser supervisados desde fuera, pero no votamos ni decidimos mayoritariamente sobre cuestiones técnicas. Sin embargo, lo que nos ha pasado en los últimos, o lo que nos pasó durante la crisis del euro, es que adoptamos un modo de gobernarnos en el cual suspendimos temporalmente el funcionamiento normal de la política. El entender que las diferencias izquierda y derecha, o el predicar que esas diferencias eran dañinas y perjudiciales y que por lo tanto había que suprimirlas poniendo gobiernos técnicos al frente. Esto es quizá la antipolítica más que la suspensión de la política, ¿no? Como pasó especialmente en Italia o en Grecia, o como se recomendó en algunos casos para España. Dejar, o cuando un gobierno fracasa, no ir a las urnas a intentar generar otro, sino pensar que un gobierno técnico puede resolver los problemas. Esa ha sido la primera dimensión, quizá, de la sustitución de la democracia, en parte por la tecnocracia, o el suspender temporalmente la democracia en favor de la eficacia. El dejar en segundo plano las elecciones, en el sentido de que la dimensión fundamental de la democracia representativa es que las elecciones sirven para cambiar a los gobiernos, no solo por cambiarlos, sino porque suponen un juicio retrospectivo sobre la calidad de esas políticas y, por lo tanto, se pueden cambiar. La experiencia de muchos ciudadanos durante la crisis en muchos países de la Unión Europea es que las elecciones no sirven para cambiar los gobiernos, pero no sirven para cambiar las políticas porque las políticas están preestablecidas y solo es posible técnicamente hacer un número determinado o un número fijado de ellas, ¿no? El papel, el tercer elemento que yo creo que ha sufrido mucho en la esfera nacional ha sido el papel de los parlamentos nacionales, con una excepción, diré, que es el de algunos parlamentos de países acreedores como Alemania, pero en general los parlamentos se han convertido en máquinas ratificatorias ex post de decisiones tomadas anteriormente o en otros ámbitos. Y especialmente, como ha sido el caso en las cartas famosas secretas del Banco Central Europeo hacia Italia y hacia España, el desbordar las líneas rojas de los mandatos concedidos a determinadas instituciones como el Banco Central, que tanto en su carta secreta a Italia como a España se adentra en cuestiones como la liberalización de los servicios públicos o el mercado de alquileres, muy lejos del mandato original que tiene concedido sobre el control de la inflación, los precios y la estabilidad monetaria, ¿no? Desencadenando además protestas con modificaciones de la Constitución, etc. Yo creo que eso ha sido quizá lo peor de la crisis desde el punto de vista de la colonización de las instituciones nacionales por parte de los gobiernos, ¿no? Sin embargo, durante todo este proceso de la crisis, mal que bien, se han ido tomando decisiones, muchas veces improvisadas, en último in extremis, que tomadas de una en una no tienen o no nos dan una imagen clara de que haya un diseño de gobernanza, pero cuando las vemos todas juntas generan un cambio o han generado un cambio muy importante en la gobernanza de la Unión Europea, en la manera de gobernarnos. Poco a poco hemos generado programas llamados fondos de rescate o mecanismos de solidaridad financiera. Hemos generado mecanismos de supervisión presupuestaria de tal manera que los estados ya no son libres como lo eran antes de hacer sus presupuestos, y hemos reforzado la capacidad tanto preventiva como correctiva de las instituciones europeas, de tal manera que se pueda intervenir de forma mucho más estrecha en las políticas presupuestarias, en las políticas fiscales y en las políticas de los Estados miembros. Eso nos plantea un horizonte muy problemático y que debemos resolver desde el punto de vista de la democracia. Cuando ya hemos trasladado la política monetaria al Banco Central Europeo y comenzamos a coordinar la política fiscal en el ámbito europeo con una supervisión muy estrecha, se nos plantean los viejos problemas fundacionales de las democracias, ¿no? Ya
para que digan que los españoles no innovamos, en 1188, en las Cortes de León, fuimos los primeros en decidir que los reyes no podían aprobar impuestos sin pasar por una asamblea legislativa, sin pasar por sus representantes, ¿no? Luego, en la rebelión, como sabemos, desde la Magna Charta hasta la rebelión de las colonias americanas, sobre el té, por cierto, donde lo que se discutía era si uno podía estar obligado por un impuesto, en este caso el impuesto sobre el té, en cuya aprobación no había participado ningún representante electo de esa colonia, por tanto, ¿no? Entonces, la fiscalidad al final es donde nos acabamos encontrando resumidos todos los problemas de representatividad y legitimidad democrática, ¿no? Y esos problemas son los que tenemos que solucionar en el ámbito europeo si queremos construir una capacidad fiscal que sea capaz de protegernos de crisis, si queremos una capacidad fiscal que sea capaz de hacernos actuar en la provisión de bienes para los ciudadanos, tendremos que ser capaz de generar la capacidad de controlar esas decisiones en un ámbito que tiene que ser el europeo, que no es en este momento el que puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, con el gobierno de la crisis, lo que nos ha ocurrido es que se nos han desdibujado o se nos han recolocado los actores, y eso nos obliga a dar un paso adelante en intentar generar, o por lo menos en cuestionar que tal y como hemos hecho las cosas hasta ahora o como las veníamos haciendo, no va a ser suficiente. Teníamos un método más o menos clásico, más o menos establecido, con una Comisión Europea, un Parlamento y un Consejo, que eran los colegisladores, pero ese método no nos sirve ya o no nos ha servido durante la crisis para gestionar lo que nos queda por delante. Porque como estamos viendo estos días en las audiencias del Parlamento, no termina la Comisión Europea de ser un gobierno elegido que tenga una mayoría parlamentaria a la cual responda, o un gobierno como el estadounidense que tenga las capacidades de responder a las demandas de los ciudadanos. Todo lo que está pasando estos días en el Parlamento Europeo es que el Parlamento no sostiene al gobierno, solo sostiene a su presidente, pero no sostiene a los comisarios que son nombrados por los gobiernos y a los cuales puede defender, pero no puede prescindir de ellos, ¿no? Ese método no nos va a servir para hacer cosas tan complejas como las que queremos hacer. Y además nos hemos encontrado con que en estos últimos años la Comisión Europea ha sido desplazada porque quien ha tenido la legitimidad ha sido los gobiernos en el Consejo Europeo y la mayoría del poder se ha ido hacia el Banco Central y hacia el propio Consejo Europeo. El Banco Central Europeo, a pesar de las críticas que he hecho antes, se ha convertido en el embrión, yo creo, que nos señala el camino de la eficacia de las instituciones federales cuando realmente lo son y funcionan como tal. El Banco Central Europeo se ha convertido en la institución que es capaz de representar el interés general de los europeos, con todas las críticas que se pueden hacer, pero donde está el mayor nivel de contestación es precisamente dentro de Alemania, ¿no? En el Tribunal Constitucional alemán y en el Banco Central alemán, ¿no? Lo que se ha demostrado es que podemos generar instituciones que estén al servicio de los europeos, que hablen en el nombre de Europa y que, aunque sea de manera distinta a la establecida tradicionalmente, puedan reconstruir la eficacia de las políticas europeas, ¿no? Necesitamos hacer todo esto porque, como sabemos, los problemas que ha generado la crisis del euro han abierto una escisión grande entre la ciudadanía europea y no nos permiten, creo, jugar de la misma forma con el tiempo con el que hemos jugado hasta ahora. Tradicionalmente, el proyecto europeo ha funcionado de una forma geológica, ¿no? Casi por sedimentación, ¿no? Con pequeños pasos que al final llevarían a una unión política. Sin embargo, lo que nos ha pasado, y aquí tenemos nuestros simpáticos y sonrientes amigos, Marine Le Pen y Geert Wilders, lo que nos ha pasado en estos 2 últimos años es la emergencia de una ruptura dentro de la opinión pública europea que no tiene no tiene la capacidad de tomar el poder, digamos, en la Unión Europea, pero sí de condicionar muy gravemente la política en los Estados miembros, ¿no? Sabemos por la experiencia en los Estados de la Unión Europea, donde han ido ganando poco a poco los eurófobos, que
cuando alcanzan un nivel determinado de representación, en torno al 15 o el 20%, trastocan completamente el juego político para el resto de los partidos. Les obligan o bien a coaligarse, centro-izquierda y centro-derecha tienen que gobernar, los proeuropeístas tienen que gobernar en coalición y suspender la competición política en muchos ámbitos con tal de gobernar en coalición, lo cual para muchos genera desafección porque supone que solo se puede elegir pro o anti, o estos o los otros, cuando ese no, para muchos, es hurtar un debate sobre otras opciones. O bien obliga a algunos partidos a competir por ese electorado, ¿no? A buscar recuperar el electorado eurófobo haciendo propuestas que son directamente antieuropeas o que pretenden limitar los poderes de la Unión Europea. Por lo tanto, generan incentivos muy perversos tanto para el resto de los partidos como incentivos para la desafección para el resto de los ciudadanos. Y lo que hacen es estrechar el túnel por el cual tiene que transitar un proceso de integración europea que necesita un consenso amplio para triunfar, pero que se encuentra que por la izquierda pierde a sectores importantes de la ciudadanía que no aceptan el modo de gobernanza económico que consideran que está sesgado hacia la derecha, mientras que a la vez sectores importantes de la derecha abandonan el proyecto europeo porque lo consideran que o atenta contra la competitividad o fundamentalmente contra las identidades nacionales y supone la apertura indiscriminada hacia la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos un túnel por el cual tiene que pasar ese proceso de integración europeo que cada vez es más estrecho y cada vez se va estrechando más. Voy concluyendo con un qué hacemos, ¿no?, en estas circunstancias, ¿no?, y qué es lo que planteo y de por qué y cómo tenemos que reinventar Europa, ¿no? Creo que debemos asumir en primer lugar una verdad incómoda, y esa verdad incómoda es que estamos en una tierra de nadie entre unas democracias nacionales que presentan, aparte de sus fallos endógenos o idiosincrásicos de cada país, presentan limitaciones estructurales a la hora de ser capaz de sostener los niveles de bienestar en un mundo abierto e interdependiente. Yo creo que esa verdad es una verdad probablemente incómoda para muchos, pero tenemos que asumir que nuestras democracias nacionales no van a ser capaces de proveer los niveles de bienestar y competitividad que queremos. No van a ser capaces de hacerlo solas, solo van a ser capaces de hacerlo en conjunción con otras. Y si aceptamos esa primera parte, tenemos que entender que no podemos dejar ese trabajo precisamente en la tierra de nadie en la que se ha quedado en estos momentos, porque ni somos eficaces ni somos lo suficientemente legítimos para seguir adelante y, por lo tanto, tenemos que completar ese proceso. Para completar ese proceso tenemos que volver quizá a algo tan sencillo como Abraham Lincoln, ¿no?, y a Pericles, ¿no?, aparte de, evidentemente, mejorar la calidad del debate público entre la ciudadanía acerca de los asuntos europeos, pero no solo de una forma benéfica o por el placer de discutir, sino porque los intereses tienen que conciliarse solo después de su confrontación. Tenemos que también hacer que tengamos un gobierno europeo en el sentido de que elijamos a los políticos, ¿no?, elijamos a nuestros políticos europeos, podamos echar a los políticos que se equivoquen y podamos elegir a los que nos van a gobernar, ¿no? Y, por lo tanto, esa manera de entender la democracia europea desde el punto de vista de constituir, de hacer un gobierno europeo donde podamos, con nuestro voto en las elecciones europeas y en otras elecciones, echar a los malos políticos, es la dimensión fundamental que nos falta para tener una democracia en el ámbito europeo. Pero tan importante como eso es poder también elegir las políticas, no solo elegir a los políticos. Si no elegimos las políticas que queremos hacer, si no se somete a la ciudadanía a opciones diferenciadas que impliquen precisamente la conciliación de esos intereses confrontados, no tiene sentido tampoco que generemos una esfera política que luego no sea capaz de decidir nada. En la Unión Europea hemos aprobado este año un proyecto embriónico, tímido, pero que pensamos que cambiará muchas cosas, que es la unión bancaria, con grandes esfuerzos. Pero es que ese proyecto lo aprobó Estados Unidos en octubre de 2008. ¿No? Su unión bancaria, no quiero decir con esto que evidentemente nosotros tengamos que
nos podamos comparar en tantas cosas como en Estados Unidos, pero me refiero a que llegados a una crisis lo que debemos extraer como consecuencia o como conclusión de la crisis es que si no tienes los instrumentos para reaccionar, si no puedes elegir políticas, entonces no podrás gobernar. Si la Unión Europea se queda donde está ahora, será simplemente una unión de reglas supervisadas, será un marco donde todo el mundo sabrá lo que tiene que hacer con repertorios establecidos de antemano y el espacio para la política y la confrontación se ahuecará hasta desaparecer. Es curioso, y con esto termino, que nos hayamos quedado con un diseño institucional de la Unión Europea donde el actor que verdaderamente está haciendo política de largo alcance y de largo plazo sea el Banco Central Europeo, y que es el responsable de la política monetaria y, por lo tanto, el responsable de las políticas de oferta, mientras que el actor que tiene que hacer las políticas de estímulo, que es el responsable de la demanda, yo diría que es el gobierno alemán porque es el que lo bloquea, y no lo digo como demonización, sino porque es el que tiene la llave para abrir ese proceso, es el gobierno que quiere solo cumplir las reglas y no desviarse del mandato que tenía, ¿no? Cuando tenemos un Banco Central gobernando políticamente, me parece, en el buen sentido de la palabra, entendiendo que las reglas son prescripciones sobre cómo actuar y que, por lo tanto, pueden abrirse a interpretaciones sobre para qué están hechas esas reglas y qué fines perciben, mientras que en el otro lado tenemos un bloqueo político tremendo, ¿no? Ese debate, curiosamente, es un debate que a lo largo de esta crisis ha ocurrido en Alemania, y aquí es donde termino con mi loa a Alemania, porque es donde realmente hemos visto elección, contestación, división muchas veces, polarización entre instituciones que han jugado cada uno sus papeles, su tribunal constitucional ha funcionado controlando la constitucionalidad de las decisiones, aunque no nos hayan gustado, nos hayan puesto nerviosos los procesos, también lo ha hecho su Banco Central, entendiendo que debe preservar también los intereses de su país, y lo ha hecho en definitiva el gobierno alemán y su Cancillería. Por lo tanto, es curioso, pero hemos reducido la capacidad de decisión sobre muchas cosas a un mini sistema político que ha funcionado bien y casi ejemplarmente, pero que de alguna manera ha vaciado el resto. Por lo tanto, europeicemos nuestras decisiones y entendamos que, como hemos hecho siempre, la soberanía es la capacidad de decisión sobre el futuro de uno, pero es la capacidad de decisión efectiva, no simplemente la capacidad de decisión proclamatoria, ¿no? Y que, por lo tanto, esa soberanía la tenemos que recuperar en el ámbito europeo. Y con esto termino, dando las gracias a todo el mundo por su interés y por su atención, y sometiéndome con mucho gusto a cualquier pregunta que se me quiera formular. Gracias. Muchas gracias. Pues el propio Torreblanca nos incita a abrir ahora un coloquio, que es, por otra parte, costumbre de una pauta habitual entre nosotros, con el compromiso, lo sabrán quizá algunos de ustedes, asistentes a otras de nuestras actividades, con el compromiso de terminar a las 9, como máximo, como tarde a las 9. Así que, si algunos de ustedes quieren intervenir, por favor, pues ahora tienen la oportunidad. Yo les pido que, en la medida en que puedan, por favor, sean escuetos, concisos, quiero decir, en la formulación de las preguntas, para que nos tengamos un poco más también de capacidad de maniobra de intervenir unos y otros. Muchas gracias. ¿Nos podrías explicar por qué esto que ha pasado en Europa, ante toda esta crisis y toda esta situación, hay países que la movilización ciudadana se ha movido hacia la derecha y hay países que se han movido a la izquierda, por ejemplo, España, no sé si Italia, no sé eso qué es, pero Grecia, y en cambio Francia, Holanda, no sé si Francia es Norte Europa, tampoco lo sé, pero bueno, es que sí, es muy llamativo. ¿Y qué explicaciones hay para eso? Bueno, es desde luego muy interesante, porque una de las cuestiones que manejamos a veces como clichés, o se han manejado como clichés en la prensa y sobre todo al mirar sobre Europa desde fuera, es la idea del retorno a los años 30, ¿no? La idea de que el desempleo, la inflación o luego la deflación llevan al fascismo, ¿no? Y al auge de la extrema derecha. Y es curioso, pero no tengo aquí el gráfico, está en otra presentación, pero
si se pone en una tabla los niveles de desempleo de los países de la eurozona y el voto a partidos de extrema derecha, nos encontramos exactamente lo contrario de lo que nos esperaríamos encontrar, ¿no? Es decir, que en los países del sur de Europa, donde, si esa correlación fuera cierta, ¿no?, a mayores niveles de desempleo y de mayores niveles de frustración social, mayor auge de la extrema derecha, no ha ocurrido así. Curiosamente, el fenómeno de la extrema derecha se ha dado, del auge de las extremas derechas, porque hay de todo tipo, se ha dado en países más bien ricos y más bien en crecimiento relativo respecto a los países del sur. Lo que ha ocurrido en los países del sur son más bien, en muchos de ellos, rupturas por la izquierda o desbordamientos por la izquierda. En el caso de Italia, desbordamientos como el de 5 estrellas, que es un desbordamiento interno, digamos, antisistema, ¿no?, que afecta a los dos grandes partidos, ¿no? Curiosamente, cuando vemos en las tablas o en los indicadores sobre desafección en España y en otros países del sur de Europa, es cierto que, es verdad que en Grecia hay extrema derecha y hay esto tan absurdo como nazis vestidos de griegos antialemanes, ¿no? O sea, chico, tienes que leer un poco más, ¿no?, para que nos puedas siquiera explicar qué estás haciendo vestido de nazi en Grecia estos días, ¿no? Pero es verdad que incluso allí el fenómeno de Syriza, de desbordamiento por la izquierda, en parte porque no ha sido completo, no propone ni la salida del euro ni, por supuesto, la salida de la Unión Europea, ¿no? Las dudas, incluso aquí en España, de Podemos sobre todo el marco del euro y qué hacer con la gobernanza europea son muy reveladoras, ¿no?, de precisamente cómo la identidad europea de los partidos del sur, aunque estén muy, digamos, a la extrema izquierda, les mantienen anclados dentro de la Unión Europea e incluso dentro del euro, que yo diría que desde el punto de vista de la plataforma electoral de estos partidos es un desastre sin paliativos. Es decir, no encuentran una manera de ser anti-euro y pro-europeo, pero realmente tendrían que poner, por coherencia ideológica, un listón que implicara o se hace esto o salimos del euro o lo deshacemos, pero queremos seguir siendo europeos, ¿no? Es decir, que tal y como se ha fusionado la identidad europea con el euro, porque el euro se ha acabado convirtiendo en la identidad de Europa, ¿no?, ese discurso ha dejado de ser posible para muchos. Y sin embargo, el discurso de salida del euro, de retirada de la Unión Europea, es el de estos partidos eurófobos, bien sea el Frente Nacional o bien sean, por supuesto, los partidos como en el Reino Unido, pero que no son miembros de la zona euro, pero que sí que piden la salida de tal. Pero que lo tengamos esto en Francia, en Austria, en los Países Bajos, es muy curioso. También Suecia últimamente en las elecciones, ¿no? Entonces, el fenómeno de desbordamiento, porque tiene que ver sobre todo con identidad nacional y con las cuestiones de inmigración, es lo que al final te da un poco la pista de por qué el euro o la Unión Europea es el pianista al que se dispara en el bar, porque ni siquiera en el propio Reino Unido la Unión Europea es la preocupación de los votantes del partido de Nigel Farage, es la tercera o cuarta preocupación. Lo que pasa es que a raíz de la crisis muchos de estos partidos han encontrado en la Unión Europea la guinda perfecta de toda una secuencia que es anticosmopolita, xenófoba y que acaba precisamente en la Unión Europea. Pero para ser antieuropeísta primero hay que ser, en ese sentido, primero hay que ser xenófobo nacionalmente. Y como los países del sur de Europa en general no son xenófobos ni anti-inmigración y las extremas derechas no han conseguido triunfar, no pueden ponerle la guinda, digamos, anti-europea al pastel, porque la base es que necesitas ese tipo de actitudes negativas hacia lo exterior y precisamente hacia lo europeo, ¿no? Muchas gracias, señor Torreblanca, por su conferencia. Yo tengo una pregunta respecto a qué soluciones, qué alternativas propone usted para paliar esta desafección que sufren la mayoría de ciudadanos españoles respecto a la política europea, dado que los medios españoles no están siendo de mucha ayuda, medios paneuropeos apenas tienen lectores aquí en España o seguidores.
Entonces, ¿qué sugeriría usted para paliar eso? Y también teniendo en cuenta que los partidos, cuando se presentan a elecciones europeas, van en un programa normalmente nacional y no defienden causas a nivel europeo. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente es difícil y a veces es injusto cuando se habla de desafección hacia lo europeo, cuando se hace una crítica a lo europeo, que realmente hay un problema que es generalizado de la política, ¿no? O sea, yo hago precisamente lo que yo he hecho aquí es analizar el problema europeo en sus términos específicos. Cada uno es libre de asignar el porcentaje de su problema democrático que suponga Europa, pero yo puedo pensar mejor que es el 15 o el 20% de mis problemas como ciudadano que se originen allí, mientras que tengo, ¿no?, dependiendo cada país, el núcleo de mis problemas lo tengo aquí en casa, ¿no? Es curioso que la desafección con la Unión Europea en muchos países o sea, se diferencia también en el norte y en el sur de Europa. A lo largo de la crisis se han recuperado, por ejemplo, en Alemania y en Austria, se ha recuperado la confianza en las instituciones democráticas nacionales porque las han visto responder ante los desafíos y se ha deteriorado la confianza en las instituciones europeas, ¿no? En el caso de España pasa quizá lo contrario, que las instituciones europeas siguen siendo más populares que las instituciones nacionales. Y no es, aunque diría, no es un problema exactamente de la distancia, porque si la distancia tuviera alguna relación con la afección, nuestros ayuntamientos serían muy populares, ¿no? Y no da la impresión de que precisamente en el sitio donde más problemas hemos tenido ha sido en los municipios, que era lo que estaba más cerca de la ciudadanía. O sea, que también tenemos que revisar el estereotipo de es que la política europea está muy alejada. Bueno, sí, es que esto es un hecho más que una crítica. La política europea siempre va a estar alejada de la ciudadanía, pero tienes que encontrar en qué parámetros es democrática, aunque esté alejada, igual que la política municipal, no por el hecho de ser más cercana, va a funcionar o ha funcionado democráticamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha pasado también con respecto a la Unión Europea es que hemos pensado que muchos de nuestros problemas, por esta idea de que Europa era la solución, de que los solucionaríamos resolviéndolos en otro ámbito, ¿no? Y era una fe quizá muy comprensible, pero es verdad que a lo largo de esta crisis nos hemos descuidado, o en los años anteriores, hemos descuidado la construcción de nuestras propias democracias, ¿no? Y en ese sentido, aunque decía al principio que la democracia ha existido, ¿no?, en un ámbito, en la polis, en el Estado-nación, y que va a existir en otro, en los dos casos anteriores nunca coexistieron, ¿no? La polis, los griegos no coexistieron con Abraham Lincoln, ¿no? No tuvieron que entenderse. Nosotros sí. O sea, nosotros no estamos en un momento en el cual vayamos a cerrar, ¿no?, un ámbito y pasarnos al siguiente, ¿no?, y tirar la llave y olvidarnos de todo eso. Tienen que coexistir. Y lo que hasta ahora hemos hecho ha sido pensar que democracias nacionales fuertes eran incompatibles con una democracia europea fuerte, ¿no? Porque nos ha costado pensar, o hemos pensado que eso iba a ser reconstituir democracias soberanas, ¿no?, o aferradas a determinados principios. Y yo creo que lo que hemos descubierto con esta crisis es que tener una democracia nacional fuerte no está de más, nunca, ¿no? Porque precisamente desde esa base podrás construir una democracia europea que también lo sea, ¿no? Porque no es incompatible ni es un juego de suma cero, ¿no? Tenemos que plantearnos lo que decidamos hacer en la Unión Europea, si es la política monetaria, si es la política fiscal, si es las pensiones o el seguro de desempleo, cómo lo controlaremos de tal manera que sea eficaz y democrático, ¿no? Y ahí el federalismo no es una ideología, es simplemente una manera de asignar las responsabilidades concretas a cada ámbito concreto, ¿no? Es como una subsidiariedad al revés, ¿no?, que a veces es más fácil entenderlo, ¿no? Los ayuntamientos recogen la basura, pues complete la línea de puntos de las cosas que no deben hacer, ¿no? La defensa, la política monetaria, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, creo que es posible, o es más bien necesario, integrar nuestra construcción de una Europa que funcione con también la construcción de un país que funcione, porque esta España, que era tan europeísta, casi se carga a la Unión Europea. O sea, de tan europeístas, ¿no?, somos nosotros en el año 2012 los que
por todos los problemas y por todas las razones que se quisieran, pero los que nos convertimos en un riesgo sistémico para la propia Unión Europea, ¿no? Y qué paradoja hubiera sido para el pobre Ortega, ¿no?, despertarse un día y que los españoles nos hubiéramos cargado Europa a base de descuidarnos en que teníamos que solucionar nuestros propios problemas, ¿no? Ahí también. Buenas tardes, bueno, ya casi buenas noches. Estuve en Escocia durante la semana del referéndum de independencia. Bueno, soy periodista, estuve con la cadena SER. Y allí lo que me sorprendió, bueno, lo primero fue encontrar a tantos angloparlantes, a tantos británicos proeuropeos. Entonces, casi todos los que estaban a favor del sí, cuando les preguntabas, te decían, yo les decía, ¿quieres seguir manteniéndote en la Unión Europea? Y decía, por supuesto, son los ingleses los que nos van a llevar fuera si seguimos con ellos. Pero bueno, mi cuestión está en... se habla, y esto me ha gustado de la conferencia, se habla muchas veces del auge de los nacionalismos en Europa casi como un problema, como un mal derivado de la crisis. En el caso, bueno, mi opinión personal es que tanto en el caso catalán como en el escocés no tiene este auge del nacionalismo que ver con la idea de la anti-Europa, es decir, todo lo contrario. En el caso catalán y en el caso, al menos en el escocés, no van separados. Y me hace preguntarme si es preferible una Europa no organizada en los estados-nación y sí organizada a lo mejor en regiones, y me pregunto si esto es posible o si es preferible, es decir, una Europa federal de la que hablamos, ¿por qué tiene que ser los núcleos centrales estados-nación y no a lo mejor regiones? Gracias. Bueno, hay quizás dos respuestas posibles o dos dimensiones en la respuesta. Una es que yo creo que igual que los partidos euroescépticos o había movimientos, y no quiero hacer una comparación en el sentido de los valores que los sustentan, ojo, pero que igual que esos partidos eran preexistentes, pero han encontrado en la crisis europea un relato mucho más convincente para muchos ciudadanos que están desafectos por otras razones, creo que es verdad que en los últimos años los nacionalismos también han encontrado en la desafección y en muchos de los errores de funcionamiento de la Unión Europea también ese banderín de enganche, también en el fracaso de determinados estados nacionales, ¿no? Es decir, que ahí hay evidentemente un caldo de cultivo y unas razones que todo el mundo puede barrer hacia su casa, ¿no? Pero al final la perplejidad que genera todo proceso de construcción nacional dentro de un proceso de compartición de soberanía, sea estatal o no, es lo que nos llama la atención, ¿no? Tenemos al primer ministro británico, David Cameron, diciendo que quiere hacer una propuesta de federalización del Reino Unido, ¿no? Y dices, bien, fantástico, pero que va a hacer un referéndum para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Porque la palabra F, ¿no?, en el Reino Unido ha sido siempre la palabra más sucia que había, incluso, ¿no?, decían la F-word, que era, ¿no?, algunos incluso en las discusiones ya llamaban a otros federastas, ¿no?, como palabra, ¿no? Es decir, la federación hasta hace 15 días era lo peor del mundo y de repente es una solución de organización válida para armonizar identidades múltiples, ¿no?, y distribuir bienes públicos y sostener el estado del bienestar, las pensiones y las universidades, ¿no? Y dices, ¿no?, David, bien, ¿no?, bienvenido al club, ¿no?, de los que piensan que es posible organizar la convivencia, ¿no? En otro orden de cosas también tenemos efectivamente ese problema en España. Si tenemos una propuesta avanzada de integración política en la próxima estrategia de política exterior europea, donde el ministro de Exteriores cree en una solución también federal para la Unión Europea, es difícil no aplicar hacia abajo también esa solución, ¿no? O sea, te encuentras expuesto a que se argumente que efectivamente, al revés que David Cameron, ¿no?, si lo eres hacia afuera, ¿por qué no lo eres hacia adentro, ¿no? Pero creo que esa crítica también es legítima hacia el independentismo catalán, ¿no? Es decir, si lo que me estás diciendo es que quieres dar un recorrido completo, ¿no?, divisorio, binario y traumático para acabar en el mismo punto, ¿no?, de partida, donde prácticamente ya estás, ajústalo, ¿no?, efectivamente de mutuo acuerdo y de forma negociada. Entonces es muy difícil conciliar lo binario con precisamente el intento de construir sociedades complejas y articularlas
en varios niveles. Y en ese sentido, igual que me parece contradictorio del gobierno británico o del gobierno español, me parece también sumamente contradictorio por parte del independentismo catalán que el último esfuerzo, ¿no? Me parece que la independencia es el resultado marginal del último esfuerzo en hacer todo lo demás, ¿no? Y porque es lógico en un contexto europeo hacerlo así, ¿no? La mayor concisión posible, gracias. Nada más, buenas noches. Considero que tantas cosas a estas alturas del tiempo y de las edades de cada cual es un puro aburrimiento. Creo que, de la misma manera que este señor, José Ignacio Torreblanca, ha hablado de Pericles, de hace 2500 años, de Abraham Lincoln, del siglo XVII, XVIII, XVIII. 19 ya, sí, después de la independencia de Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Pero hay una frase famosa en la época un poco tardía, Pericles, donde se dice que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Quiere explicarnos usted, que tanto habla de democracia y donde no hay ningún tipo de solución después de un padecimiento gravísimo que hay en la sociedad española y europea de repugnancia moral y ética? Además, aquí en el librito que me dieron de la Caixa habla de los gobernantes como realmente lo que son, algo así como un compendio de gente degradada que no vale absolutamente para nada, puesto que los problemas los crean ellos con las instituciones creadas y después no piden cuenta a los ciudadanos, machacan a la gente. ¿No cree usted que esa frase del Imperio Romano que alguien escribió y que no me acuerdo ni tampoco hace falta, que me suena un poco de la explotación del hombre por el hombre de Carlos Marx, el tema este de el hombre es un lobo para el hombre, frente a tanta democracia que por lo visto no soluciona absolutamente nada, es algo como una consecuencia degradante de la convivencia humana y que estamos en una situación absurda e indignante de todo esto que dicen que está sucediendo y que sucede, ¿no? Con unas palabruchas, unas frases de unos y otros, como por ejemplo, ¿cómo le llaman? La inmigración exterior o el que se vayan a trabajar en Europa. Movilidad exterior. Movilidad exterior, que se vaya ella con su criada a fregar las fábricas en Múnich, por ejemplo, como si fueran otros en otras épocas. Y se siguen yendo y mantienen, por ejemplo, aquí puestos de trabajo inservibles en nombre de unos derechos adquiridos que los derechos se quitan de un plumazo porque no son derechos. Lo derecho se tiene que conseguir mediante la vitalidad de la legitimidad de una conducta y una solidaridad social y personal en la vida. Vamos a ver si es cuestión de que el hombre es un lobo para el hombre, por lo tanto, esto no hay solución de ninguna manera, esto es como cíclico, salvo que hay ciclismos que se producen mucho más antes que otros. En fin, nada más, no sé. Es que gracias. Sí, en política exterior utilizamos mucho una frase que, si alguien se acuerda quién la dijo, que me lo recuerde, pero que es Estados Unidos siempre acierta después de haber probado todas las demás alternativas, ¿no? A la democracia le pasa algo parecido, ¿no? Es Churchill. Sabía yo que tenía aquí apoyo en el público. Pues a la democracia le pasa algo parecido, ¿no? Que después de probar todas las demás alternativas sigue siendo un horror y estamos intentando todos los días perfeccionarla, ¿no? Sobre todo, pero hay algo que es muy importante y que es lo que permite configurar no mi respuesta, sino su respuesta. Y es que la democracia es tanto consenso como conflicto. Y precisamente una de las cosas que he intentado defender en mi conferencia respecto a la Unión Europea es que necesitamos algo más de conflicto político. Que ese conflicto es el que permite a la gente identificar sus intereses, descubrir muchas veces sus intereses y sus valores y pactar posteriormente soluciones donde a lo mejor se repartan la diferencia. Pero que el consenso es el punto de llegada después del desacuerdo y después del conflicto. Nuestras democracias están construidas sobre conflictos que las han atravesado históricamente y que han sido trágicos. Nuestra sociedad, desde los conflictos, los clivajes que llamamos, ¿no?, de campo, ciudad, burguesía o capital-trabajo, han sido los que han estructurado la política y las que nos han traído hasta aquí. A lo mejor hay nuevas formas de conflicto político y nuevas identidades e intereses que tienen que ser conciliados. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en el ámbito europeo. La ventaja
es que frente al viejo plan que teníamos de Jean Monnet y de hacerlo a pequeños pasos sin que prácticamente la ciudadanía se enterara, pues ahora ha quedado, yo creo que muy en evidencia, que ese proceso tiene que ser asumido democráticamente por la ciudadanía y de forma participatoria. Y por lo tanto, el futuro está abierto, ¿no? Y esto genera mucha incertidumbre, pero también genera todos los escenarios de actuación y de movilización posible para quien tenga una visión que defender, ¿no? Y eso me parece, en el último sentido, la celebración de la felicidad que da la ignorancia respecto al futuro, ¿no? El pensar que afortunadamente el futuro está abierto porque puede ser, ¿no?, de la ciudadanía y debería serlo, ¿no? Gracias. Gracias. Han hecho ustedes muy bien en aplaudir de nuevo porque ha sido tan brillante en el debate como en la exposición primera el profesor Torreblanca. Muchas gracias a todos ustedes y les esperamos ver de nuevo en algunas de nuestras actividades. Muchas gracias.